¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Hoy más que nunca, lo que otros te ocultan, lo que otros no te muestran, o directamente lo que otros mienten. Aquí, La Realidad, te mostramos, clarificamos la información y también desmontamos muchas mentiras que se producen en estos días en la República Argentina. Venimos de un fin de semana donde la Argentina ha sido noticia a nivel internacional. Primero, por algo que no ocurría en la Argentina desde hace años. Creo que nunca, desde el retorno a la democracia, ayer se cumplieron 34 años del retorno a la democracia en la Argentina, y que fue deportaciones que hizo el gobierno de Mauricio Macri en el marco de esta reunión de la Organización Mundial de Comercio. Un papelón internacional, una vergüenza internacional. ¿Quién se imagina? Solo, mire, se viralizó mucho durante el fin de semana un sketch de hace algunos años atrás de Les Luthiers, donde hacían y hablaban de un conflicto diplomático con Noruega. Bueno, solo creo que Les Luthiers podía imaginar eso, pero estamos ahí a las puertas de haber tenido un conflicto diplomático con Noruega. La queja internacional de Ecuador también por Sally Barch, la periodista británica que ha sido deportada. Veníamos de negarle el ingreso a gremialistas que venían. Realmente papelón internacional del gobierno de Macri con estas deportaciones. De eso nos vamos a estar ocupando esta noche. Pero además, otro papelón internacional, en este caso de la justicia, porque tuvo que salir Robert Noble durante el fin de semana en su propia cuenta de Twitter. ¿De quién estamos hablando? De quien durante 14 años fue titular de Interpol a nivel internacional. Este hombre que ustedes ven ahí, que tuvo que, primero en su cuenta de Twitter, después con varios periodistas argentinos a través de mails o a través de su cuenta de Twitter, salir a desmentir al juez federal Claudio Bonadío, en otro artilugio legal que hizo Bonadío, y también tuvo que salir a desmentir otra vez a algún colega y algún medio de prensa que habían burlado información precisa sobre lo que en su momento se había negado, se negó sistemáticamente, pero Bonadío insistió en la cacería política que ordenó a través del controvertido y polémico fallo de la semana pasada, donde habla que, bueno, Noble tenía inmunidad diplomática, que no podía venir a declarar a Argentina porque estaba enfermo, y interpretó, Bonadío hizo una interpretación propia de lo que nunca existió. Bueno, enseguidita nos vamos a detener y vamos a mostrarle a usted, para que vea cómo se desmonta desde el nivel internacional una operación, en este caso judicial, que nos pone, porque fíjese, este gobierno que dice que está interesado en traer inversiones, ¿qué inversionista va a venir a invertir en la Argentina cuando hay un juez que malinterpreta decisiones nada más ni nada menos que Interpol, que tiene un prestigio a nivel mundial? ¿Qué inversionista del mundo va a venir a la República Argentina cuando ve que hay jueces que desarchivan por motivaciones políticas causas archivadas, no en una, en 2 oportunidades, desestimadas por otros jueces federales porque no hay delito, y que por motivaciones políticas, por órdenes políticas, se desarchivan y se pone en marcha una verdadera cacería política como la que se inició la semana pasada? O también la vergüenza, porque esto ya creo que nos debe avergonzar a todos como argentinos y nos tiene que poner con mucho cuidado. Lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, sobre las garantías individuales, sobre el debido proceso que todo ciudadano debe tener. Durante el fin de semana empezaron a marcarlo públicamente al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández. Aníbal Fernández empezaron culpándolo del triple crimen de General Rodríguez.
nunca lo citaron a declarar, pese a una causa que le armaron en plena campaña electoral en el 2015. Después lo relacionó el gobierno con la efedrina, con Pérez Corradi. Lo trajeron a Pérez Corradi. Hasta la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo: yo que Aníbal Fernández me empezaría a cuidar. Pérez Corradi ni una palabra dijo sobre Aníbal Fernández. Y durante el fin de semana empezaron a marcarlo públicamente como era el próximo en la lista de detenidos, porque había vendido 2 autos y no lo había informado a la Fiscalía. La verdad que todo suena a gran persecución política, a gran mamarracho de la justicia, y realmente suena como muy peligroso para las garantías individuales de cada ciudadano. De eso también nos vamos a estar ocupando ahora. El primer título: el fallo de Bonadío es falso y engañoso. Lo dijo Robert Noble, el ex titular de Interpol. Mauricio Macri dijo el fin de semana: si bajamos el gasto público, la economía no va a estallar. Lo dice el presidente de la Argentina, ¿eh? No lo dice ningún opositor, no lo dice un economista de la oposición, lo dice Macri. Si bajamos el gasto público, la economía no estalla. Y hay que decir que ha sido este gobierno quien durante 2 años ha aumentado el gasto público en la República Argentina. 13,5 millones de pobres, no cede la pobreza, no cede la indigencia, y además se sigue distribuyendo mal, muy mal en la República Argentina. Las cifras, que no son cifras, son seres humanos, son niños, muchos niños en la pobreza y en la indigencia. Justamente, fíjese, en una semana donde hoy nos hemos enterado que finalmente, haciendo obediencia debida, los diputados de Cambiemos, incluida Elisa Carrió, que había amenazado públicamente que iba a pedir modificaciones en la reforma previsional, ha dicho que va a apoyar sin ningún tipo de modificaciones la reforma previsional, que le va a bajar los haberes a los jubilados en un 8% y que también, hablando de pobreza de chicos, les va a bajar la asignación universal por hijo a muchas familias que en este marco de pobreza cada vez necesitan más de eso. Sin embargo, el gobierno se las va a bajar. Bueno, muy bien, nos metemos ya de lleno con este tema que siempre impacta. La pobreza, digo, es una cifra, pero hay seres humanos, hay indigentes detrás, y vamos a ver lo que el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina ha dado a conocer en el día de hoy. 13,5 millones de pobres. Indigentes, no es esa la cifra, y 48,4% de los menores de 14 años es pobre en la Argentina. La indigencia que vuelve a subir también en la Argentina. Son 2.640.000, esa es la cifra que dio la UCA hoy, esa es la que faltaba en el medio del gráfico de recién. 13,5 millones de pobres, más de 2,5 millones de indigentes, o sea, de hambrientos. Y acá tenés la evolución de ambos, ahí están las cifras concretas, y ahora en el gráfico de las líneas rojas y de la línea azul tenés la evolución de ambos. Por un lado, la pobreza, que la UCA dice descendió respecto del pico que había alcanzado el año pasado. Ahí tienen 2015, 2016 y 2017. La UCA cambió la metodología en esta última medición, por lo cual el dato aislado del 2017 le daba 31,4, pero el dato comparable con los anteriores es este que publicó también y que continúa. Pero fíjate, la indigencia, la línea de abajo, sube bruscamente en 2016 de 5,7 a 6,9 y luego se estaciona en un 6,4, o sea, muy por encima todavía del dato de 2015. Esto se explica por otro gráfico que vamos a ver ahora más adelante, Gato. Bueno, perfecto. Durante el fin de semana hubo declaraciones referidas a esto. Por ejemplo, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien ha dicho que gracias a la actitud y al trabajo que están realizando muchos intendentes en el conurbano bonaerense, la gente no se muere de hambre. Así lo decía la intendenta de La Matanza. Cada
hay más hambre, la gente no está llegando a diciembre, hay una situación muy compleja, nosotros lo vemos en las escuelas y muchos de los intendentes estamos conteniendo una situación. Ellos lo único que hacen frente a estas realidades es poner créditos y créditos, endeudar a la gente, de la misma manera que hacen con el país y con la provincia de Buenos Aires. Este no es el camino es generar trabajo, generar salario y generar ingresos para que la gente pueda consumir y pueda vivir dignamente. Se está produciendo en el conurbano una situación muy compleja para aquellos que menos recursos tienen. En Matanza, cada 15 días está cerrando una metalúrgica. Hay 80 o 100 trabajadores que son 80 o 100 familias que se están quedando sin trabajo cada 15 días en La Matanza. Si hoy no tuviéramos una red social que pudiera contener a través de los intendentes, a través de la iglesia, como muchas veces lo hace, de distintas instituciones, de los docentes que también son una gran colaboración en esa red, y obviamente el hambre, empezaríamos a tener muertos por el hambre. Bueno, dramática la confesión de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, en uno de los lugares del conurbano donde también más se siente la desocupación y también se siente la indigencia, ¿no? Estos son los bolsones de pobreza que no solamente han persistido, sino que han aumentado en estos 2 años de gobierno de Mauricio Macri, cuando habían asumido con algo que después abandonaron rápidamente porque ellos mismos dijeron que había sido un eslogan de campaña, que era el de la pobreza cero en la República Argentina. Sí. En este marco... Sí, Berco. Sí, y justamente eso es lo que explica el dato que a muchos por ahí les quedó dando vueltas en la cabeza de la placa anterior, que es por qué hay menos pobres, pero más indigentes. Y eso tiene que ver con que los pobres son más pobres. Claro. Y es lo que explicaba Magario recién. La extinción de las changas como forma de complemento de los planes sociales hace que ocurra esto que muestra la UCA, que es lo de los pobres más pobres. Nico, si que la tenés ahí a mano, es la que acababas de poner. Muestra cómo este gráfico, muestra cómo la brecha de pobreza, o sea, lo que le falta al pobre promedio, por decirlo así, aunque suene crudo, a la familia pobre promedio para alcanzar la canasta que la sacaría de la pobreza, o sea, el ingreso mínimo para dejar de serlo. Fíjate vos, en 2013 le faltaba un 31% y eso fue aumentando hasta que hoy le hace falta más de un 34% más de lo que gana, de lo que percibe, para alcanzar ese umbral. Y eso tiene que ver con lo que vos aludías al principio, con el mal reparto. Sí, no es que no hay ingreso o no hay riqueza o hay que esperar, como dice la teoría del derrame, hay que esperar que se genere para luego repartirlo. Esta torta, en el último gráfico que tenemos para mostrar, lo que muestra es cómo, no esta sino la que viene, lo que muestra es que el reparto es lo que está mal. Fíjate vos, ¿quién se quedaba con el ingreso nacional en 2015? Que tampoco estaba bien, por supuesto, tampoco era un ingreso escandinavamente repartido, pero 20% más rico se llevaba el 47% de los ingresos. Y ahora ese mismo 20% más rico se lleva el 50% de los ingresos. Fíjate vos cómo la clase media se hace jamón del sándwich, pierde un punto de ingreso. Y el 50% más pobre, con ese magro 20%, antes por lo menos tenía un magro 22,1%, ¿no? Lo que está mal es el reparto. Y acá en este gráfico que también aporta la UCA hoy se nota muy nítidamente. Bueno, está clarísimo y se va notando cada vez más que este es un gobierno de ricos para ricos. Y está clarísimo también en las cifras que se está viendo. No solamente esto ha quedado en un gran porcentaje de la sociedad que considera el gobierno de Macri de un gobierno de ricos para ricos, sino también en esta falta de redistribución social para que llegue a los sectores más carenciados. Y además hay que insistir en esto, la reforma previsional va a ahondar justamente esto, porque va a ser jubilados más pobres y la asignación universal por hijo también va a perder con el capítulo de la reforma previsional. Es decir, que lejos de encontrar una recuperación, va a perjudicar aún más la reforma previsional, que reitero, Cambiemos, los diputados Cambiemos, incluida Elisa Carrió, van a votar, van a ahondar seguramente estas diferencias. En este marco, habló durante el fin de semana el presidente Mauricio Macri para referirse a lo que también su propio gobierno ha generado,
que es mayor déficit fiscal en estos últimos 2 años, ni hablar del endeudamiento. Y en diálogo con nuestro colega Marcelo Longobardi, esto decía. Hay gente que se pregunta si esto no va a estallar algún día. Si cumplimos este sendero de bajar sistemáticamente el gasto público y el déficit fiscal, no va a estallar. Pero hay que cumplirlo. O sea, yo soy el primero en decirte, tenés razón. No es sostenible donde estamos. Es una posición de altísima fragilidad. Cualquiera en la vida, si gasta mucho más de lo que gana por un periodo demasiado largo, va a la quiebra, ¿no? Entonces, le pasa a cualquier individuo, a una institución, sea una universidad o una empresa, un país es lo mismo, pero claramente no es sostenible este déficit de la Argentina. O sea, tiene que bajar, y tiene que haber una actitud del dirigente y del ciudadano de demandar por austeridad, de que el gobernante cuide el mango, que el gobernante rinda cuentas de qué es lo que hace con cada peso de impuestos que gasta, que tiene que abocar la mayor parte posible a invertir en más rutas, en más energía, en más puertos, en más aeropuertos, en mejor escuela, no en darle trabajo a sus amigos, en trabajo ficticio, porque fuese trabajo de verdad, está todo bien, pero inventarse cargos para no hacer nada. A veces uno tiene la sensación que Macri habla como si no fuera presidente, porque insiste en esto que la semana pasada también insistía, de no darle trabajo a los amigos. Bueno, la semana pasada hablábamos, durante el fin de semana fue incluso en muchos medios, en muchas revistas, lo de Triaca y la familia que tiene, o cómo han aumentado los cargos políticos desde que Macri llegó al gobierno, o cómo a la par que el año pasado echaban empleados o para ellos la grasa militante sobrante en el Estado, incrementaba en un 25% la planta del Estado. Entonces uno a veces se pregunta, ¿para quién habla el presidente Macri? ¿Dónde gobierna Mauricio Macri? Porque también el déficit fiscal lo ha aumentado este gobierno. En estos últimos 2 años, o mejor dicho, en los 2 años primeros del gobierno de Mauricio Macri. Entonces muchas veces uno se pregunta, Mauricio Macri, ¿para quién habla? ¿Para dónde habla? Porque el propio Macri está diciendo, si cumplimos, bueno, no va a estallar. Realmente es sorprendente. Bueno, el gobierno pareciera que va preparando el terreno, lo han dicho palabras más, palabras menos el vocero de la Armada, lo ha dicho hoy la propia jueza, que advirtió tal vez no encontremos más el submarino, pero pareciera que el gobierno va preparando el terreno primero para que no se hable más ya del submarino. Ya no se habla si va a haber días de duelo nacional por los 44 tripulantes, no se habla ya prácticamente a nivel oficial del submarino, pero daría la impresión que se está preparando el terreno para en cualquier momento anunciar que no van a buscar o que van a abandonar la búsqueda del submarino. Durante este fin de semana los familiares, hubo muchos familiares que publicaron, por ejemplo, este tuit a través de las redes sociales. Silvina Lucía, señor Mauricio Macri, ¿usted está de vacaciones? ¿Usted es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Desde mi punto de vista, tendría que estar en Puerto Belgrano, verificando las operaciones de búsqueda del Ara San Juan. Necesito que encuentre a mi hermanita y a sus 43 camaradas. Y hoy nos acompaña también Luis Tagliapetra, que es el papá de uno de los integrantes, uno de los 44 integrantes del submarino. Luis, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Tienen la sensación que el gobierno está abandonando la búsqueda del submarino? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, yo lo dije el día jueves de la semana anterior, cuando decidieron, para mi parecer, para nuestro parecer, de manera arbitraria y apresurada, el cese del protocolo SAR, el de la búsqueda y rescate, era la sentencia definitiva para que esto no avanzara más allá de de todos los problemas que ya hubo. Entendimos que era una forma de decir
con cierta sutileza, aunque para nosotros no tanto, que no los iban a seguir buscando. De movida era decir claramente que no los querían seguir buscando a nuestros familiares vivos, ¿no? Y después dejar una búsqueda así pasiva solamente del submarino, es como, bueno, sentimos que los estaban abandonando y rápidamente, porque, bueno, todo esto desde el día 1 estuvimos escuchando falacias, mentiras, ocultamientos que lo fuimos descubriendo a partir del trabajo de ustedes, de los periodistas, porque a partir de que se filtraba algo en algún medio terminaban reconociendo primero que no era solamente una incomunicación, sino que había una avería que fue minimizada, un poco también tirándole la responsabilidad al capitán y a sus jefes del San Juan, diciendo que lo habían solucionado y que habían decidido ellos seguir curso. Después nos enteramos de que eso tenía una gravedad, que esa gravedad la habían denunciado, o sea, le habían comunicado la entrada de agua, el cortocircuito, el principio de incendio, que virtualmente estaban declarando una emergencia que fue desoída, sumado a todas las operaciones de prensa que estuvimos escuchando durante estos 25 días, escuchando, viendo, noticias falsas que claramente yo interpreto como operaciones de inteligencia, no sabemos por qué motivo, obviamente de disuadir la atención, ¿no? Claro. Mentiras, mentiras, más mentiras, nos fueron diciendo, nos enteramos de manera muy extraña, muy extravagante del evento hidroacústico, ¿sí? Sí. Y digo extraño y extravagante porque ya teníamos gran parte de un operativo de la OTAN acá en el mar argentino buscando al San Juan y nos enteramos de esto a través de un embajador en Austria, ¿no? Muy raro. Luis, pero ¿me bueno, permite? Vamos a escuchar juntos lo que hoy dijo la jueza Marta Yáñez. Sí, hablo todos los días con ella. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo hoy en radio. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad concreta de encontrar el submarino o corremos el riesgo de no encontrarlo nunca más? Mire, en particular le digo, estoy tomando medidas, ya pensando que no pudiera ser ubicado, o si pudiera ser ubicado, también estoy pensando que podría no ser reflotado en lo inmediato. Yo me estoy manejando es decir, en la situación actual, 25 días de búsqueda, se dejó digamos, de especular con que había posibilidad de sobrevida o de rescate efectivo de los tripulantes. Entonces yo me manejo con la de máxima como si no lo fuéramos a ubicar y si ubicado no lo pudiéramos reflotar. Bueno, la jueza también, como ya también descartando que puedan encontrar el submarino o que no puedan ya rescatar directamente los cuerpos, ¿no? No, Gustavo, esa no es... esto es una cuestión de interpretación y yo creo que me voy a tomar el atrevimiento de aclarar este punto porque yo estuve reunido, yo me presenté como querellante de una parte de las familias, bueno, se van a ir sumando otras, pero la intención era colaborar con el expediente, colaborar con la investigación y fundamentalmente intentar rápidamente salvaguardar todas las pruebas posibles, entendiendo que el que tenemos enfrente es al Estado y que está accionando de manera no clara, por ponerlo de una forma suave. Entonces la intención fue viajar rápidamente y tomar contacto con el expediente, justamente con esta idea de salvaguardar todas las pruebas en pos de averiguar la verdad. En la entrevista que tuve con ella, con sus secretarios, con el fiscal, acordamos plenamente en no descartar ninguna hipótesis y justamente accionar en esta línea. En esta idea es que se expresa la doctora diciendo, yo me represento una idea de máxima, que es el peor escenario, claro, que es que no aparezca nunca más. Entonces, si no aparece nunca más, me tengo que hacer de todo el material probatorio posible, pensando que no voy a tener la posibilidad de tomar contacto directo
con el submarino, que es el elemento en cuestión para peritar en todo caso. Pero es una idea de máxima, es el peor escenario, justamente en virtud de no descartar absolutamente nada. Ahora seguimos, Luis, ahora seguimos, y gracias por estar con nosotros esta noche. Durante el fin de semana, otra desafortunada expresión de un hombre cercano al gobierno, a Cambiemos, otra desafortunada y provocadora expresión, en este caso de alguien que realmente en estos últimos tiempos lo hemos venido siguiendo con ánimo realmente en algunos aspectos muy despectivos, provocador, insultante, discriminador, como es Federico Andajasi. Mire lo que pasó el fin de semana a través de un tuit que el ex jefe de gabinete, Alberto Fernández, publicó en su cuenta. Acabo de descubrir a otro miserable que quiere competir con Fernando Iglesias por el miserable del año. Acabo de verlo con Andy Kuznetsov en PH y es un provocador asqueante. Sigan tirando de la cuerda. Y se refería a esta expresión que tuvo Federico Andajasi: se inventaron a Santiago Maldonado como un desaparecido. ¿Cuántos desaparecidos inventados hay?, dijo el macrista Federico Andajasi. Otra vez vuelven no solamente a negar a Santiago Maldonado, sino vuelven con esa teoría negacionista que quiso instaurar sin éxito y tuvo que irse prácticamente expulsado por el propio gobierno a una cómoda embajada en Alemania, Darío Lo Pérfido, ¿no? Cuando intentó meter en la discusión algo que ya es política de Estado en la Argentina y que no está en la discusión sobre los desaparecidos durante el último proceso militar, ¿no? Bueno, Andajasi quiere, parece, retomar ese hilo que hoy no está en discusión en la Argentina, sobre todo cuando, gracias a Dios, siguen los nietos, gracias a las abuelas, recuperando la identidad, y esa es la bofetada que a estos tipos la realidad les da todos los días. Vamos a ver el cruce que también tuvieron con Andy en el programa. Tuvimos el caso Maldonado. Nos quisieron convencer, nos quisieron mentir, nos hicieron un armado de que era un desaparecido. Se ahogó. Se ahogó. Berbisky tuvo que renunciar, digamos, a sus columnas en Página 12 porque no tiene forma de explicarle a la expresidenta, que le dejó con una fotito de Maldonado, ¿dónde está Santiago Maldonado? Cuando todo se ahogó. Perdón. Yo creo que no, igual yo creo que fue la construcción de un desaparecido. Creo que falta saber muchos datos, falta saber mucho. Se ahogó. Hay un dato. No hay que saber nada. No. Hipotermia. Hipotermia. Yo creo que todavía queda, en particular en lo del caso de Maldonado, me parece. A mí me perdón. Estaba escapando. Creo que falta mucho por saber. Esa parte ya se sabe. Yo me pregunto, ¿cuántos desaparecidos inventados existen? Porque acá vimos uno. Yo creo, en lo particular, creo que es muy dolorosa la historia de los desaparecidos y no suma, pienso yo. Lo que vos decís es como, me parece a mí en lo personal, ¿no? Yo viví en Brasil, exiliado, es un tema que me toca. Vos también lo dijiste también. Hay veces que, esto es sincero también, te voy a hacer una pregunta sincera, más allá de Aníbal, de la polémica, porque vos sos un tipo inteligente. Y lo que digo es, la parte, por ejemplo, del judaísmo, a veces no hay que hablar de una provocación, porque Aníbal está diciendo lo mismo que vos, ¿no? Es algo, Silvia está diciendo, fui a Auschwitz, estamos todos de acuerdo. Y en esto yo creo que la historia de los desaparecidos es una historia triste y trágica, y no tiene sentido para mí polemizar y provocar el número. Por eso te preguntaba, digo yo, y lo mismo en Maldonado, falta saberse, porque en definitiva creo que hay que sacar la grieta, sobre por la familia. Yo estuve con Sergio Maldonado, entonces me parece que hay que cuidar eso. Bueno, lo que intentaba decir, o que dijo claramente Andajasi, es lo que el gobierno intenta, que el caso Maldonado se termine ahí. Murió ahogado y no pasó nada. Y no quieren buscar la responsabilidad de la gendarmería en la represión ilegal y que muere ahogado como consecuencia. O como el viernes se mostró en este programa, que el juez en Bariloche fue a buscar el armamento que denunció la ministra Patricia Bullrich y no encontró absolutamente nada
en territorios de los mapuches, ¿no? Entonces, cuidado con este tipo de provocaciones que se hacen siguiendo una línea argumental que el poder trata de instalar diariamente en el relato en nuestro país. Como también intentaron volver con el tema de Robert Noble, durante 14 años titular de Interpol a nivel internacional, que en más de una oportunidad aclaró que nunca el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había pedido que se bajen los alertas rojos. Esto, en el fallo de Bonadío de la semana pasada, brilla por su ausencia. Bonadío hace su propia argumentación hasta de eso. Trata de interpretar a Noble y a las decisiones que se tomaron en Interpol. También lo trató de hacer algún periodista de un matutino. Y frente a eso se produjo la primera desmentida durante el fin de semana de Robert Noble, diciendo, mire, lo que dice Bonadío no es verdad. Nunca hubo ningún tipo de pedido que se baje. Yo puedo ir a declarar, no tengo inmunidad, bueno, un montón de cuestiones. Y también el fin de semana, Iván Jagroski se contactó con Robert Noble y se produjo este siguiente intercambio, ¿no? A través de las redes sociales. ¿Alguna vez Argentina solicitó la eliminación de las notificaciones rojas de AMIA? No, nunca, responde Robert Noble. ¿Alguna vez Irán solicitó la eliminación de los avisos de AMIA Red después del memorándum? Si Irán lo solicitó, entonces la solicitud fue rechazada, porque los avisos rojos de AMIA nunca se eliminaron después del memorándum. ¿Está trabajando como abogado de Irán en cualquier litigio internacional? No. Algunos medios argentinos reportan información falsa. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de Bonadío? En lo que respecta a Interpol y las notificaciones rojas, el informe de Bonadío es falso, engañoso e incompleto. Por ejemplo, nunca hubo una solicitud de Argentina, del ministro Timerman o de cualquier otro argentino para eliminar las notificaciones rojas. El juez Bonadío presentó un informe tendencioso sin ninguna evidencia que respalde su falsa conclusión de que Argentina e Interpol tenían un acuerdo secreto para eliminar las notificaciones rojas de la AMIA. Toda la evidencia, sigue Robert Noble, toda la evidencia demuestra de manera abrumadora que Argentina nunca solicitó la eliminación de las notificaciones rojas de la AMIA y que las reglas de Interpol habrían impedido su eliminación debido al memorándum. ¿Apoyó Nisman sus actos para unir a las partes para acordar una solución pragmática? Nisman y yo discutimos varias maneras de avanzar en su investigación sobre el atentado terrorista de AMIA. Su solución preferida era acusar penalmente a los acusados en Argentina. ¿Por qué Bonadío llama relajo de la búsqueda al banner que estaban las alertas en el memorándum? Bonadío demuestra que no comprende las normas y reglamentaciones de Interpol respecto a las notificaciones rojas y azules. El juez podría haberme contactado como usted por correo electrónico o a través de Twitter, LinkedIn o Google. Tremenda realmente las aclaraciones de Noble respecto a Bonadío. Está Alejandro Rúa esta noche con nosotros, que es abogado de Héctor Timerman y de la expresidenta. Muy claro, creo, ya queda, ¿no? Una desmentida absoluta y total al juez Bonadío, ¿no? Lo que es dramático es que hay gente que está presa hoy por esta situación, que es un absurdo. Porque nosotros podemos opinar, cuestionarlo. A mí no me asombra en lo más mínimo, porque estas declaraciones de Noble no hacen más que ratificar las constancias que hay en el expediente, las explicaciones que se dieron. Lo que me parece insostenible es que la sociedad tolere que haya gente que esté presa, fuera de su casa,
en estas condiciones. Esto me parece que es dramático. ¿Por qué no aclara, doctor, el tema del banner, ¿no? Que ahí se refería, que Bonadío tergiversó? Se difunde y Bonadío toma, porque esto es una operación de pinzas donde Este es el banner, ¿no? Claro, este es el banner. Entonces, se transcribe que luego de la notificación del memorándum se incorporó esa leyenda, pero se lo transcribe hasta que dice, cuando termina diciendo que han sido que se encuentran objeto de una negociación diplomática, pero e indican la sospecha de que con esa leyenda se modificaba el estatus de la captura, pero la leyenda misma termina diciendo que el estado de la presente comunicación se mantiene tal cual lo dispuso la Asamblea General de Interpol del año 2007. Entonces, esa leyenda final siempre, obviamente se oculta en el relato, porque muestra la mentira, ni más ni menos que eso. Esto no lo pone Bonadío en su... Lo pone como el primer tramo como una parte de señalando que con la indicación de que habría una negociación diplomática, quien viera la orden de captura no actuaría pensando que no está vigente. Pero la misma leyenda dice lo contrario. Fue puesta por Interpol tras la comunicación de memorándum. Interpol, cuando recibió la notificación del memorándum, lo saludó, contestó al gobierno argentino con una comunicación diciendo que era que desde ya que no modificaba el estado de las alertas, sino que era un avance en la solución del caso. ¿Y por qué Bonadío no pidió nunca el testimonio de Robert Noble? Porque no lo quieren, no solo no lo pidió, sino que lo pidió mal para no obtenerlo. Esto es, Interpol le contestó ya en el trámite que estaba dispuesto a que Noble pudiera responder, que lo podía hacer por escrito. Noble tiene, por su función, inmunidad diplomática. Es decir, que uno pensaría, como no le conviene a Bonadío, en todo lo que ha armado, no lo llama a Noble. Y no solo eso, sino que ahora... Y elimina la posibilidad de que venga incluso a declarar. Y no solo eso, sino que dobla la apuesta, porque ahora no solo no lo llama como testigo, sino que le imputa que él colaboró en la operación... Con Timerman. Que Interpol participó de la maniobra delictiva. Y además miente porque dice que está enfermo, que por eso tampoco puede venir. No, y el mismo Noble le dice, no estoy enfermo. Y no, que tiene inmunidad diplomática. Noble, eso es lo que aclara, ¿no? Noble, esto mismo también, todavía vivo Nisman refirió esta situación. Porque esta situación no tiene ninguna posibilidad de controversia. El jueves anterior al suicidio o muerte, no sé, lo que ya estamos todos medio confundidos. No hay ninguna controversia sobre la posición constante, permanente de los funcionarios argentinos para mantener las circulares rojas, porque era el modo de concretar las indagatorias que se estaban promoviendo, y el memorándum fue el modo en que esa posibilidad de indagatoria podía concretarse. Bueno, ahora seguimos, Alejandro. Nos vamos a meter de lleno ya con el papelón internacional que ha producido el gobierno de Mauricio Macri, deportando periodistas, integrantes de ONG, que durante los últimos 9 años participaron en los distintos países donde se reunían la Organización Mundial del Comercio sin ningún tipo de problema. Le tocó a la Argentina, tenían las acreditaciones otorgadas por la Organización Mundial del Comercio, pero el gobierno de Mauricio Macri negó muchas de ellas, más de 60, y deportó. Estamos ahora en comunicación con Sally Barch, que está en Ecuador. Buenas noches, Sally. Buenas noches. Bueno, queriendo escuchar una primera interpretación sobre lo que te ha sucedido y sobre esta decisión del gobierno argentino de deportarte. Sí, bueno, como ya dijo, estaba en la lista de las personas a quienes se negó la acreditación. Entonces llegué a Argentina sin saber muy bien qué me iba a pasar. Entré como turista, como normalmente hago cuando voy a cubrir en un país sin tener una acreditación específica, y me negaron la entrada por el pretexto de falso turismo, pero en el fondo me tenía claro que mi nombre estaba en la computadora y que estaban buscando algún pretexto. ¿Y cuál era ese pretexto? ¿Cuál fue el impedimento para dejarte ingresar?
Mira, a mi entender, como digo, el pretexto era falso turismo porque iba a ser periodismo y entré como turista, pero para mí era claro que no querían que yo entre por ideas que yo he expresado respecto a la reunión de la OMC, como ya han reconocido haberlo hecho con otras personas. No me han dicho a mí eso, pero me queda claro es eso. Yo trabajo en temas de derechos de la comunicación, derechos de Internet, y justo hace 2 meses organizamos un encuentro acá en Quito sobre Internet ciudadana, de crítica a cómo Internet está siendo monopolizado por grandes corporaciones. ¿Ya? Y uno de los temas que tratamos fue justamente el comercio electrónico, que se propone abrir negociaciones ahora en la OMC y cuya agenda es básicamente la agenda de estas grandes canales. Entonces creo que es muy inconveniente para nuestros países entrar en esa negociación, y eso lo he estado diciendo en la prensa desde hace algunas semanas. Sally, ¿qué tal? Alejandro Berkovich la saluda aquí. Nosotros tuvimos noticia de su impedimento de entrar y también de la deportación de otro activista, de Peter Titland, que es un noruego por quien la embajada noruega intercedió. Peter hoy estaba aquí en Buenos Aires, finalmente lo dejaron ingresar. De las 65 personas que estaban en esa lista negra, los 2 únicos que vinieron aquí, al parecer, o por lo menos por ahora, por las noticias que tenemos, fueron ustedes. No. ¿Cómo fue No. eso? ¿A usted la van a dejar entrar finalmente? ¿Va a volver a intentarlo? ¿Hay algo que hacer desde aquí para lograrlo? No, los 2 fuimos los únicos deportados. Hay personas que lograron entrar o no hicieron problema. No sé cuántos exactamente. De ellos, algunos hoy han logrado entrar a la reunión de la OMC, pero no la mayoría, creo. Pero hay mucha gente que ni siquiera pudo viajar porque les negaron la visa. Entonces nosotros somos la cara visible de un fenómeno mucho más grande, ¿no? Hay gente que tenía a veces ya comprado su boleto o que no se atrevían a viajar con el riesgo de venir de África y que se les manda de regreso, ¿no? Bueno, ahí también Ecuador ha hecho una queja diplomática, ¿no? Por esta deportación. Sí, hizo una queja diplomática, me apoyaron cuando estaba tratando de negociar ahí en el aeropuerto, pero no lograron. Me dijeron ayer que en principio han dicho que yo puedo regresar. No lo voy a hacer porque estoy muy lejos y ya llegaría ya muy tarde. Lo que me importa es que se quita ese antecedente. En eso voy a pedir ayuda si hace falta del gobierno ecuatoriano. Bueno, Sally, un fuerte abrazo desde Argentina, ¿eh? Lamentamos mucho esto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, está Alicia Castro, ex embajadora argentina en el Reino Unido. Alicia, buenas noches. ¿Qué análisis hace de este que ha sido realmente un papelón internacional, no? Bueno, yo estuve hace pocos días en Londres y estuve participando en la conferencia latinoamericana, que es una gran conferencia donde se acercan los británicos, los sindicatos más importantes, activistas, periodistas, etcétera, actualizarse con las cuestiones de Latinoamérica, y todos se solidarizaron con estos activistas, organizaciones y periodistas que habían sido impedidos de llegar a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio en un hecho completamente inédito. No pasó en Qatar, no pasó en Kenia, es la primera vez que pasa en el mundo con organizaciones que estaban ya acreditadas. Aparte estaban acreditadas por la Organización Mundial del Comercio. Estaban acreditadas por la Organización Mundial de Comercio, y yo vi una comunicación que les habían circulado donde la organización les recomendaba que no viajaran porque probablemente tuvieran problemas en el aeropuerto. Pero me gustaría, si me permitís, señalar el contexto en el que está apareciendo Argentina en el escenario internacional. No me voy a referir a la enorme cantidad de problemas que nos aquejan, como el más serio, el de la pobreza y el de la miseria del que hablaban hoy, sino
A los problemas que aparecen en los titulares en los medios de prensa internacionales. ¿Cómo aparece la Argentina en estos 2 últimos años cuyo aniversario se cumplió ayer? Panama Papers. De los 5 mandatarios involucrados en Panama Papers, el presidente Macri es el único que todavía está en el poder. Bueno, algunos de estos periodistas justamente se había tocado el tema Panama Papers y se hablaba mucho de que por eso lo habían deportado o negado la entrada a la Argentina. Hay muchos, ¿no? Justamente, sobre todo los de ATAC. El noruego claro, deportado. Son personas que se ocupan de... son activistas que están en contra de los paraísos fiscales. Paradise Papers, donde también hay funcionarios del gabinete involucrados en maniobras que le restan subsidios, que le restan fondos al Estado que tendrían que subsidiar los grandes problemas nacionales a los que se refiere el presidente Macri. Somos el primer país en el ranking de endeudamiento mundial, en números nominales, no con respecto al Producto Bruto Interno. Hemos pasado también a los titulares internacionales con la persecución de pueblos originarios, con la persecución de mapuches, para favorecer a grandes terratenientes extranjeros. Impresiona muchísimo, yo lo mencioné en la conferencia latinoamericana, que Benetton, que incentiva desde su estancia, donde tiene además un destacamento de la gendarmería, la persecución de 20 familias mapuche que reclaman sus tierras ancestrales, es el segundo propietario después del Estado, tiene 900.000 hectáreas. Te puedo asegurar que en Europa suena muy raro, porque eso es lo que suele tener, esa es la dimensión de algunos de los países de Europa. Los presos políticos... la desobediencia de la Argentina a las recomendaciones de las Naciones Unidas, que indicaron claramente que la prisión de Milagro Sala, por ejemplo, es arbitraria e ilegal. La persecución a dirigentes políticos, de la que se estaba hablando recién están hablando del caso de Bonadío, una causa completamente inventada, traída de los pelos, y es lo que los ingleses han acuñado con el nombre de lawfare, es decir, la guerra a través de la distorsión de la ley, ¿no? Una guerra jurídica. Esa es la guerra que ha emprendido el gobierno argentino contra dirigentes políticos de la oposición. Y finalmente, no me quiero olvidar de la desaparición del submarino, donde el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas parece que no tuviera ninguna responsabilidad y además ningún interés. Y finalmente aparecemos en los medios internacionales como el primer país que obstaculiza la llegada de las organizaciones sociales a la cumbre de la OMC. Luis, ¿qué acciones les quedan por hacer? Además, digamos, del pedido casi desesperado que han hecho, que siguen haciendo, que siguen, ¿no?, pidiéndole, veíamos recién tweet incluso al presidente durante el fin de semana. ¿Qué les queda por hacer? Para que no abandonen, porque la impresión, volvemos a lo del inicio, la impresión es que en cualquier momento el gobierno anuncia que no buscan más el submarino. Sí, la tendencia discursiva va en ese sentido. Bueno, decir que es como buscar un cigarrillo en un estadio... Una alegoría patética, pero no importa. Pero eso es como decir, no lo buscamos más. ¿Quién busca un cigarrillo en un estadio? Lo que pasa que, claro, aparte hay retrocesos, ¿no? Porque, digo, para enfocar un poquito en lo que vos decís... nos venían diciendo que se venía concentrando cada vez más el área de búsqueda en virtud del evento hidroacústico, y ahora volvemos a los 4.000 kilómetros cuadrados iniciales y encima un desfasaje hacia el norte, porque evidentemente, como te digo, no saben, no quieren, no entendemos. Pero ¿qué es la impresión? ¿Cuál es la impresión? ¿Le están mintiendo, están ocultando información o no saben dónde está parado, que sería lo peor? Es que esto es una bolsa de gatos, o sea, que nos mintieron, que nos ocultaron y que nos tergiversaron la información, está a la vista. O sea, no es una cuestión de análisis mío, sino que está a la vista. Ahora, los motivos, si es una sumatoria de cuestiones que tienen que ver desde una negligencia que se quiso de alguna manera enmascarar y terminó en todo esto, eso va a ser producto de la investigación que hagamos
junto con la doctora Yáñez. ¿Confía en la jueza Yáñez? Yo en lo personal confío. Como te digo, yo viajé hasta allá en cuanto pude, cuando empecé a percibir toda esta cosa rara, viajé rápidamente, me recibió, la verdad que comparado yo como abogado penalista, claro, acostumbrado a moverme acá, iba con ciertos recaudos y sinceramente tuvo primero la deferencia en recibirme, de habilitar horario a las 4 de la tarde, de hecho me recibió. Estuvimos hablando más de 2 horas, después obviamente de acreditarme tuve contacto con el expediente y coincidimos plenamente en lo que te decía en un principio, en no descartar ninguna hipótesis, en ir a fondo con todo y resguardar la prueba. Esto tiene que ver con la parte investigativa, que no es lo que nos urge en este momento. Ahora, ¿cómo se resguarda la prueba teniendo en cuenta que del otro lado está el Estado, con la capacidad del Estado, ¿no? Claro, y sí, es la gran incógnita, digo. En esto, Gustavo, lo que nos preguntaba era qué podemos hacer. Bueno, lo que estamos haciendo es lo que está en nuestras manos. O sea, como tirar con escarbadientes contra... Sí, por eso fuimos rápidamente intentando conseguir esto. La doctora está en la misma sintonía, por eso también actuó y actúa muy rápidamente. Pero bueno, sí, estamos contra todo el poder del Estado en contra y ahí tendremos que ver también todo lo que tenga que ver con las pericias, todo lo que tenga que ver con esta investigación que probablemente trataremos de contar con expertos extranjeros, claro, si es que se puede, y bueno, agotar todos los recursos para saber la verdad en ese aspecto. Pero en paralelo lo que seguimos abocados es a la búsqueda, ¿sí? Y a pesar de todos los pedidos que venimos haciendo desde el primer día en realidad, pero puntualmente desde que cesan con la búsqueda y rescate, que fue sorpresivo porque había un despliegue impresionante de fuerzas multinacionales a las cuales estamos muy agradecidos, pero que bueno, de hecho yo hablé con algunos Navy SEALs ahí en Comodoro Rivadavia y ellos primero no entendieron esta decisión de abandonar y segundo, hablando, claro, ellos están supeditados al que está a cargo del operativo, que es la Armada Argentina. No pueden, por motus propio, hacer absolutamente nada. Pero permíteme una cosa, Luis. Vos decías que la jueza Yáñez te recibió, estuviste 2 horas con ella. ¿Con el fiscal subrogante, con Lucas Colia también? Sí, con Colia también. Porque hay algo ahí que quiero agregarte que es inquietante realmente, que es, nosotros tenemos la información de que la Fiscalía de Caleta Olivia, la subrogante, quiso hacer pública la imputación genérica que hace el pedido de impulso de la investigación, y desde acá, desde Buenos Aires, el reemplazo de la procuradora Gils Carbó, que es Eduardo Casal, envió la orden de que no se hiciera público eso, de que nada se hiciera público de lo que la Fiscalía de Caleta Olivia empezó a actuar con la jueza Yáñez. en conjunto con la jueza. ¿Algo, ustedes llegaron a establecer algo de eso? ¿O saben, por ejemplo, quiénes son los imputados en la causa? No, acá no, digo, 2 cosas. Yo también estuve hablando 1 hora y media con el fiscal, que está en la misma sintonía que la jueza y que nosotros, No, pues fue raro que no saliera nada publicado del Ministerio Público Fiscal. Bueno, hay una denuncia también presentada acá en Buenos Aires contra el presidente, contra el ministro de Defensa y contra el jefe de gabinete. Que está en el juzgado del doctor Bonadío y que también vamos a tratar de tomar conocimiento de ella. Porque en algún momento se van a tener que unir esas 2 causas. Claramente. Y también la que archivó Ollarvide en el 2010. ¿Sí? Ahora, eso no sabía. Sí. Sobre la reparación de media vida, exactamente. Que todo va a tener puntos en contacto seguramente. Hay que ver, como te digo, la cadena de supuestas responsabilidades que pueda haber. Digo, respecto a imputaciones, no hay imputaciones. La carátula es averiguación de delito y está en plena etapa de investigación. Tampoco no es lo que urge en imputaciones, por lo menos de lo que a mí respecta. Preservar las pruebas, exactamente, lo central. Por eso, vuelvo al principio. La cuestión es hacernos de todo el material probatorio para que no sea ni desaparecida ni fraguada. Ni los escondan detrás de un supuesto secreto que no existe. Por supuesto. Insistir con la búsqueda porque también sería importante contar con el físico. A eso voy, justamente. Son 2 caminos paralelos.
Lo que vos me mencionás, el fiscal no me lo comentó, pero en el momento que yo me reúno personalmente con ellos, seguía vigente el secreto de Estado. Que casualmente, ese mismo día que nosotros presentamos la querella, anuncia el ministro Aguad el levantamiento y al día siguiente lo confirma el jefe de gabinete. Ahora, a partir de ahí se destrabó un poquito este envío de documentación. Volvemos. Importantísimo para nosotros, es lo que nos surge, la búsqueda. Y la búsqueda, como por parte de la Armada desoyen nuestros pedidos, e incluso datos que vamos aportando, yo estoy convocando a todo, civil, privado, porque de hecho se han ofrecido buques pesqueros con alta tecnología que detectan cardúmenes a 1000 metros de profundidad o a la redonda, porque tienen detectores multigas 360. El Américo Vespucio, por ejemplo, se ofreció a la Armada y fue desestimado. Le dijeron, no hace falta. Bueno, yo hablé personalmente con el capitán y lo estamos convocando para que, sin interferir, porque obviamente la Armada es muy cerrada respecto del área de búsqueda, pero dentro de las posibilidades, seguir buscando que los privados tenemos esa posibilidad. Está bien. Así que Alicia quería acotar algo sobre esto. Sí, brevemente, que hoy estuve reunida con un grupo de diputados a la mañana y sé que el diputado Carmona ha pedido una comisión de investigadora. El miércoles nos reunimos con él. Me parece muy importante que el Congreso tome parte y ojalá le den tratamiento a esta ley, que sería muy importante. Bueno. Sí, el miércoles a las 11 de la mañana nos reunimos con ellos ahí en la Cámara. Vamos a hacer una breve pausa y retomamos con el doctor Alejandro Rúa todo el escándalo que ha significado el controvertido fallo y la cacería política ordenada la semana pasada por el juez federal Claudio Bonadío. Ya volvemos.